Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. El caso Sobornos revive en la Corte de Miami, en la que se desarrolla el juicio contra Carlos Pollitt. Este jueves rindió testimonio un ex financiero de Odebrecht, quien confirmó pagos a Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa. Estefanía Celi, de Primicias, informa. El tercer día del juicio por lavado de activos en contra del excontralor Carlos Pollitt aquí en Miami terminó pasadas las 5 de la tarde. Durante la jornada escuchamos los testimonios de dos ex ejecutivos de Odebrecht, Geraldo de Souza y Olívio Rodríguez, quienes confirmaron la ruta que siguieron los pagos de los sobornos de esa empresa brasileña. Para más detalles, veamos el siguiente resumen de la jornada. Esta vez fue el turno de Geraldo Pereira de Souza, ex financiero de Odebrecht en Ecuador, mano derecha de José Conceizao Santos. En el interrogatorio del fiscal Michael Berger, aseguró que las coimas pagadas a Carlos Pollitt, que serían al menos 12 millones de dólares, constan en un registro detallado que está respaldado en digital en una carpeta llamada Miami, que no es solo el lugar en el que se lleva este juicio, es también el código con el que los exdirectivos de la constructora identificaban a Carlos Pollitt. Una parte de los pagos se habrían efectuado entre 2012 y 2013 y se dieron detalles. Para que no existieran informes de la Contraloría que pudieran perjudicar a la constructora, al excontralor se le canceló, según de Souza, 1,7 millones de dólares por el trasvase Daule Vinces, el mismo valor por el contrato para la construcción de la refinería del Pacífico, 2,9 millones de dólares por el acueducto La Esperanza y 3,7 millones de dólares por el poliducto Pascuales Cuenca. El ex financiero de Odebrecht reveló, sin embargo, que se hicieron pagos antes y después de este registro. Y ahí, por ejemplo, constan unos que datan de 2014, con notas como entregado en GYE, enviado por A, enviado por D. Estos dos últimos hacen referencia al origen de la transferencia. A, cuando salía de la oficina de operaciones de la constructora. D, cuando era transacción manejada por Diaselec, proveedora de la firma. Otro de los códigos que aparece en los registros del ex financiero de Odebrecht era Miranda, como se identificaba a Alexis Mera, ex secretario jurídico de la presidencia. El ex ejecutivo de Odebrecht confirmó también el testimonio que en 2019 dio en Ecuador en el caso Sobornos, donde aseguró haber entregado sobres a Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa. En cooperación con Estados Unidos, de Souza confesó que dentro de esos sobres había dinero en efectivo, detalle que no lo dio en Ecuador. El martes pasado aparecieron otros seudónimos, Tío, por ejemplo, en referencia al tío del ex vicepresidente Jorge Glass, a quien José Conceizao Santos aseguró haber entregado entre 17 y 18 millones de dólares en coimas. Y bien, para mañana se espera una jornada corta que comenzará a las 9:30 de la mañana y terminará a la 1:30 de la tarde, con el testimonio de Ángela Palmeiro, quien era una de las trabajadoras del Departamento de Sobornos de Odebrecht. Estamos pendientes de traerles toda la información. Los testimonios anticipados en el caso Independencia Judicial nos llevan a indagar sobre las resoluciones judiciales de los dos jueces que fueron mencionados por el ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz. Según dijo, dos magistrados de la Corte Nacional de Justicia fueron cooptados por el correísmo. Aun cuando los tres testigos que se presentaron en el caso Independencia Judicial hablaron por separado, las coincidencias sobre manejos irregulares dentro del Consejo de la Judicatura, a cargo de Wilman Terán, resultan prácticamente irrefutables. El ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, fue directo y confirmó que se reunió con Rafael Correa en Brasil, que había un plan definido y lo querían hacer parte de él. Rafael Correa Delgado me dijo, mira, nosotros vamos a analizarte, darte el apoyo político en el bloque. Pero tú tienes que apoyarlo a Wilman Terán. Un plan o una agenda que se compara fácilmente con los hechos, reconoce la penalista Lorena Grillo. Testimonios que se compadecen con lo que fue noticia en su momento. Y esto incluye las decisiones de jueces que favorecieron a los personajes vinculados a la Revolución Ciudadana. Así es, y ahora vemos que incluso han participado en la redacción de las sentencias de habeas corpus, que son las que obtuvo Glass para salir a través del juez Curipado.
lo ha hecho Wilman Terán de su propia mano, es decir, nosotros hemos pagado funcionarios para que se dignen en procurar la impunidad de los delincuentes. Ese ha sido su trabajo. Pero Muñoz habló también de jueces de la Corte Nacional de Justicia que, según su conversación con Correa, habían sido reclutados por ellos para ser parte del plan. Si él me dijo a mí en esa reunión que el doctor Byron Guillén y Luis Rivera ya estaban ellos cooptados por él para poder tener porque si obtenían ese recurso de revisión, una parte del plan era prorrogarlos en funciones y esa fue una decisión que se tomó en el Consejo de la Judicatura de Wilman Terán. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con los juicios que han pasado por las manos de los jueces Byron Guillén y Luis Rivera, mencionados en el testimonio de Javier Muñoz aquí en la Corte Nacional de Justicia? ¿Se ha evidenciado eventualmente algún tipo de favoritismo o inclinación política? Muchas de las decisiones de los dos jueces en cuestión han sido noticia, no precisamente por la transparencia, han sido fallos polémicos y cuestionados. Por ejemplo, en el caso Singue, que involucraba a Jorge Glass y otros, en noviembre del 2022, Luis Rivera, el juez ponente, declaró la nulidad del proceso. En el caso Drup, que involucró a los exministros del correísmo Javier Ponce y Wellington Sandoval, en junio del 2023, Luis Rivera, como juez ponente, no encontró perjuicio alguno. En el caso de reconstrucción de hospitales de Manabí, que involucró a Jorge Glass, Carlos Bernal y otros, no se ha iniciado. Luis Rivera no ha convocado aún a una diligencia. En acciones similares, en el caso por negligencia en contra del juez Walter Macías, que supuestamente le resultaba incómodo, el juez Byron Guillén, que habría sido también parte de la reunión en Brasil, presentó un proyecto de resolución, sacar a Macías para evitar el caso Vocales. En el caso Sobornos, que involucra a Rafael Correa, Jorge Glass y otros, el propio juez Byron Guillén iba a ser quien resolvería el recurso de revisión. A donde yo estaba hospedado, en el Hilton Colón de Sao Paulo, me topo accidentalmente, llegando con Noé Sánchez, me topo con Byron Guillén, donde Byron Guillén me confirma que efectivamente había ya con Luis Rivera, que no estaba ahí, pero que ya había con Luis Rivera la tesis para poderlo admitir este recurso del señor Galarza y así poderlo regresar al país a Rafael Correa Delgado. Recordando que Guillén ahora le apuesta por llegar a la Defensoría Pública aún con impedimentos y esta entre algunas de las revelaciones cuya verosimilitud deberá probarse en este u otros procesos que se deriven de testimonios que han puesto sobre la mesa, hechos suficientemente graves. La Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular en representación del Ecuador en contra de los 51 procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis. Así lo informó la entidad a través de un comunicado. La Procuraduría busca que el Estado ecuatoriano forme parte del proceso como víctima de la infracción penal con el fin de solicitar que en la sentencia se ordene el cumplimiento de medidas de reparación material. El ex vicepresidente Jorge Glass espera recuperar la libertad a casi una semana de haber sido detenido en la Embajada de México en Ecuador. La audiencia de habeas corpus se desarrolla desde esta tarde y a esta hora nos trasladamos hasta la Corte Nacional de Justicia con Daniela Valencia. Daniela, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros en estudio, amigos televidentes? Buenas noches, así es, a esta hora continúa la audiencia con la cual la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass espera que se recupere su libertad. Esta audiencia de habeas corpus arrancó aproximadamente a las 5 de la tarde, pues primero se tuvo que resolver un pedido de la defensa de la Procuraduría que aseguró que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia no era competente, pues al estar privado de la libertad deberían ser jueces de garantías penitenciarias los que resolvieran este habeas corpus. No obstante, el Tribunal de la Corte aseguró que al gozar de fuero de Corte Nacional ellos serán competentes. Posteriormente, la secretaria de la sala leyó los informes que realizó tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas respecto a la detención que se
despedió del ex vicepresidente Jorge Glass el pasado 5 de abril al interior de la Embajada de México en Ecuador. Posterior a ello ya se dio 20 minutos a cada una de las partes para tomar la palabra. El primero fue la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass. Él pidió que sea declarada esta detención ilegal e ilegítima y como reparación pidió que sea trasladado a la sede diplomática más cercana. Se espera que esta audiencia se extienda hasta altas horas de la noche, incluso podría ser hasta la madrugada, pues posterior deberán tomar la palabra los representantes de la Presidencia de la República, del Ministerio de Gobierno, de la Policía Nacional. Recordemos que incluso está presente de forma telemática la ministra Mónica Valencia. Es la información que ocurre hasta ahora. Ustedes tienen más en estudios. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Gracias por la información. Y este jueves, la Corte Internacional de Justicia oficializó la recepción de la solicitud de trámite que presentó México contra el Ecuador. El gobierno de AMLO pide la suspensión de nuestro país de las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia oficializó la recepción de la demanda interpuesta por México este jueves en contra de Ecuador, tras los hechos del 5 de abril. La suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional. Esta fue una de las peticiones del gobierno mexicano y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, no tardó en reaccionar ante la pretensión de México. Guterres dijo que la eventual expulsión de Ecuador de la ONU depende de todos los Estados miembros. Además, añadió que espera que las tensiones entre Ecuador y México sean tratadas mediante el diálogo. Pero no es la única petición. Según el comunicado de la CIJ, México pide otras medidas cautelares, como la protección de sus locales diplomáticos. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas. Mientras tanto, voces en México critican las acciones que ha tomado el presidente AMLO durante la crisis diplomática. Se les ofrece a los ecuatorianos una disculpa en nombre de todos los millones de mexicanos de buena fe. Las embajadas mexicanas no deben ser cuevas de criminales, que quede muy claro. Andrés Manuel López Obrador señaló que esta demanda busca que no se vuelva a repetir una situación de magnitud similar. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, denunció en la Fiscalía al expresidente Rafael Correa por traición a la patria. El texto de la denuncia hace una cronología de los hechos anteriores a la irrupción en la Embajada Mexicana y cuenta con detalle la situación de Jorge Glass. Acusa a Rafael Correa de intentar hacer daño al país con sus comentarios en diferentes medios de comunicación y publicaciones en redes sociales, fomentando a que México reprima de cualquier forma al Ecuador. Ivonne Núñez, aparte de pedir la investigación contra Correa, pide que se suspenda sus cuentas de X y Facebook. El presidente de la Asamblea Nacional hizo un llamado a la cordura a las bancadas antes de iniciar el trabajo legislativo de este jueves. Mientras tanto, empiezan los acercamientos para una nueva mayoría. La intención de cambiar el orden del día para tratar lo ocurrido en la Embajada de México se frenó con esta reunión entre el presidente de la Asamblea y los jefes de bancadas legislativas este jueves. Según los legisladores, les hizo un llamado a la cordura y a bajar los ánimos para no entorpecer el trabajo legislativo y evitar provocaciones como esta, pues legisladores empezaron a repartir camisetas de apoyo a la consulta y la escolta legislativa por orden del presidente les retiró. El llamado de atención funcionó y se instaló la sesión. En tanto, en los pasillos se habla de la recomposición de una nueva mayoría luego de las bajas, por ejemplo, en la bancada de la Revolución Ciudadana. En los próximos días ustedes también podrán constatar cuál será el comportamiento de estos legisladores que seguramente empezarán a votar con la bancada oficialista. El día de ayer inicia la Asamblea un nuevo periodo y tuvimos un circo bochornoso, un circo que nos llenó a todos los ecuatorianos de una vergüenza, sobre todo. Que no permitirán los repartos, dicen en Construye y los legisladores independientes. Mientras otros movimientos se desgranan, el movimiento Construye suma un voto más, que es el compañero asambleísta Juan Carlos Rosero. Estar pensando que va a haber repartos, eso no nos va a unir.
Ustedes han visto que los sectores independientes han sido los que ponen equilibrio, no han dicho nada de pasionismo, pero tampoco estamos diciendo bailemos a un lado o al otro lado. El Partido Social Cristiano no ha cambiado su postura. Quiero apelar a la sensatez de la clase política. Uno no se puede oponer a lo que todavía no conoce que va a suceder. No se puede actuar con ese radicalismo. Las conversaciones entre bancadas y a la interna fue la tónica en la primera sesión del Pleno luego del receso legislativo. Y faltan 10 días para la consulta popular. A continuación conoceremos la pregunta C, que dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2? Amigos, más de 50 personas fueron detenidas por la policía en 5 provincias por los delitos de extorsión y secuestro. Durante los operativos se decomisaron armas de fuego, municiones y sustancias ilícitas. Un nuevo golpe a la extorsión se dio la madrugada de este jueves. Bajo el operativo Gran Libertad 3, 300 efectivos de la Policía Nacional realizaron 14 allanamientos en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Pichincha, en los que se detuvo a 51 personas por secuestro y extorsión, y una víctima fue liberada. ¡Al piso! ¡Al piso! 2 personas que han sido detenidas con orden de captura de autoridad competente, 49 personas que han sido aprehendidas en delito flagrante. De los detenidos, 11 se encontraban en Guayaquil, 6 en Santa Elena, 16 en Manabí y 16 en Los Ríos. Son de nacionalidad ecuatoriana y cuentan con antecedentes penales. Además, la policía decomisó armas de fuego, municiones, explosivos y sustancias sujetas a fiscalización. Tenemos la aprehensión de 12 armas de fuego, 8 automotores, 44 terminales móviles, 1.3 kilogramos de droga, $13.725 en efectivo y 749 municiones de diferente calibre. Estas detenciones se ejecutaron en el marco del Plan de Intervención Fuerza de Investigación contra la Extorsión FICE, que tiene como objetivo desmantelar a las bandas criminales que se dedican a cometer estos delitos. Operaciones que ya arrojan resultados, pues en lo que va del gobierno de Noboa, los casos de extorsión se han reducido en un 6%. Aproximadamente unos 156 eventos. El mayor porcentaje que tenemos de actos de extorsión son virtuales. Por eso es un llamado a la comunidad, a la ciudadanía, para que se prive de entregar datos personales. Además, detallaron que el bloque de seguridad continuará en las cárceles del país, pese a que ya culminó el estado de excepción. En la provincia de Napo se decomisó 1,5 toneladas de cocaína que se presume iba a ser trasladada al exterior. En el mercado extranjero, la droga está valorada en más de $130 millones. En estos sacos ocultos entre cascarilla de café, ahí fueron hallados 1.500 paquetes rectangulares de este tipo, que en el interior contenían sustancias sujetas a fiscalización, pero tras una intervención, uniformados de la Policía Nacional descubrieron que se trató de un cargamento de 1,5 toneladas de pasta a base de cocaína, la misma que estaba siendo transportada en un camión. El hallazgo ocurrió en la ciudad de Baeza, en la provincia de Napo. Al momento de realizar las preguntas al conductor tuvo muchas inconsistencias, por lo que los comandos GEMA realizan la inspección del vehículo y se encontró aproximadamente en cada bulto 30 paquetes, un total de 1.500 kilos. Por este caso hay un detenido. Se trata del conductor del camión, un joven de apenas 22 años de edad que con el vehículo salió del Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos y su destino era la ciudad de Guayaquil. Según el comandante del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA, la droga aparentemente tenía como destino otros continentes. Y es ahí donde este cargamento estaba valorado en $millones. Estas sustancias sujetas a fiscalización pasan a más de unos $130 millones. La modalidad de los de bandas narcodelictivas se utilizan como correos humanos o contratan el camión para que le trasladen de una ciudad a otra. Además de las sustancias ilícitas, se retuvo al camión
2 teléfonos celulares y otros indicios relevantes para las investigaciones pertinentes. Aún se desconoce si el ciudadano detenido tenía nexos con bandas delictivas o terroristas. Sin embargo, ya está puesto a órdenes de la autoridad competente. En corto, desde este domingo 14 de abril a las 7 de la noche, más fútbol en la cancha de Teleamazonas. Más de 70 postulantes se han inscrito al concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura avanza con el proceso. A pocos días para que culmine la fase de postulación del concurso para designar nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, encargado de este proceso, visita distintas universidades del país en busca de los mejores perfiles y así cubrir las 10 plazas vacantes de las distintas salas especializadas. Con el objeto de generar confianza tanto en los concursantes como en la ciudadanía en general, esto significa que el Consejo de la Judicatura va a abrir la información. Hasta el pasado 9 de abril, 70 expertos en materia jurídica habrían accedido a la plataforma e iniciado el proceso de inscripción, por lo que Solanda Goyes no descarta que en los próximos días este número de postulantes aumente. Esto cierra el 16 de abril, pues nosotros esperamos, porque siempre en los últimos días es cuando hay la mayor afluencia, que este número va a crecer significativamente. Pero a la par que transcurre este concurso, el Consejo de la Judicatura también siente una premura. De incorporar jueces y juezas, sobre todo porque están caducados los bancos de elegibles. Me estoy refiriendo a cortes provinciales, tribunales de lo contencioso administrativo, tribunales de lo contencioso tributario, tribunales penales y jueces de primer nivel en todas las materias. La consejera Goyes afirma que aún se sigue construyendo el número necesario de jueces de diferentes niveles y estima tener la cifra exacta al mismo tiempo del reglamento. Mientras tanto, en la Corte Provincial del Guaya seguirá pendiente la designación de 16 jueces temporales, luego que 10 de ellos fueran detenidos por investigaciones del caso Purga. Los 3 participantes mejor puntuados en el concurso para designar al nuevo defensor público fueron impugnados en una audiencia que se efectuó hoy. Los argumentos expuestos serán decisivos para determinar a la nueva autoridad. Tras sortear el orden en el que se darían las intervenciones, fue como inició la audiencia de impugnación ciudadana en contra de los postulantes mejores puntuados al cargo de defensor público. Por encima de las advertencias realizadas por la presidenta de la comisión, Gabriela Cadena, la primera exposición fue la que tuvo mayores roces. El abogado Luis Silva impugnó a quien ocupa el segundo puesto en el concurso, el ex juez de la Corte Nacional de Justicia, Byron Guillén, quien ha sido nombrado en el caso Metástasis, también a los testimonios anticipados del caso Independencia Judicial dados este miércoles. A pesar de que el impugnante trató de exponer un proceso en contra de Guillén, la comisión no se lo permitió. Manifestó que fue una causal a la que no se le dio paso. ¿Usted está coartando este derecho constitucional o qué quieren tapar? Lo que sí pudo exponer fue una inhabilidad para ejercer dicho cargo por mora con la empresa pública municipal de agua de Portoviejo. Son muchas las razones, pero específicamente usted se olvida de pagar a tiempo el agua potable, se olvida de pagar a tiempo la luz, tiene un problema económico y al siguiente día le sale un impedimento. Aunque aseguró haber cancelado ya dicha deuda, en el sistema apareció una nueva inhabilidad, esta vez con el municipio de Manta. Se expuso además que hasta el mes de marzo constaban 8 pensiones alimenticias impagas. El exmagistrado demostró estar al día. Un cargo tan importante y delicado como el defensor del pueblo, cuya misión principal es la de defender los derechos de los ciudadanos más vulnerables. Y los ciudadanos más vulnerables, como ustedes conocen, son los niños y adolescentes. Estamos hablando de una inhabilidad de fondo. Mientras que Rodrigo Frías Doral, el mejor puntuado hasta el momento, llegó a esta audiencia acompañado de 2 abogados. De esta forma se defendió de la impugnación presentada por el empleado público Freddy Hidalgo, quien lo acusó de tener 2 procesos penales. Frías dijo que tiene el sobreseimiento. Los cuales se encuentran uno en el archivo y en el otro se encuentra llamamiento a juicio. Le pido que por favor de oficio ustedes envíen a la Fiscalía, porque efectivamente se habrá dicho en estos momentos una acusación gravísima. Concluida esta audiencia, la Comisión Ciudadana de Selección tiene 2 días término para emitir su resolución motivada, de la cual dependerá quién de estos participantes ocupará el cargo de defensor público.
Un nuevo proyecto de ley aprobó la Asamblea este jueves. Los cambios a la Ley de Participación Ciudadana permiten el acceso a la información de las instituciones públicas y el acceso de la ciudadanía a la silla vacía en los gobiernos locales y la Asamblea. Con 86 votos a favor, este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Señores asambleístas, los felicito, 86 votos la ley número 17 que aprueba este periodo de la Asamblea Nacional. Este texto garantiza los derechos de participación como un instrumento para la ciudadanía y que pueda participar e intervenir en todos los niveles de gobierno. Por ejemplo, garantiza el acceso que tienen las instituciones a la información que sea de carácter público. Con la certeza de que sus opiniones y sus sugerencias no solo serán escuchadas, sino que también serán debatidas y además tomadas en cuenta. Hubo un cambio también referente al uso de los espacios de los locales de las misiones diplomáticas. Además, los gobiernos autónomos descentralizados deberán contar con una silla vacía para que los ciudadanos puedan expresarse libremente y hacer propuestas. En el caso de la Asamblea Nacional, la silla vacía estará presente en las comisiones y se denominará asambleísta por un día. Para que los ciudadanos participen en sus sesiones con voz, pero sin voto. Reglamentar el ejercicio de este derecho sin jamás restringir lo previsto en la Constitución y la ley. Establece capacitación, una mejora en las mallas académicas bajo la supervisión de la Contraloría General del Estado y la difusión de la participación ciudadana en las instituciones educativas.